más utilizados cuando se hace referencia al teatro. Y hasta aquí puedo leer esta primera tarjeta, pero para empezar a jugar tenemos que tener 3 regalos, así que... Buenas noches, vamos, arriba, arriba. ¡No! Bien, muy bien. Ahora vamos a hacer un aplauso, pequeñito, pequeñito, y vamos subiendo, 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 ¿eh? Cuando diga yo ya. ¡Ya! Ahora vamos a dar 3 palmadas, ¿eh? Nada más, 3 palmaditas, ¿eh? Cuando... chicas! Cuando yo cuente 3. 1, 2 y 3. Bueno, ahora nada más que el público de este lado. Los de aquí no, ¿eh? Los de aquí. 3 palmadas, ¿eh? Cuando cuente 3. 1. Oye. Cuando cuente 3. 1, 2 y 3. Ahora aquí no. No, palma aquí no, aquí. 3 palmadas, ¿eh? Cuando cuente 3. La 2. 1, 2 y 3. Ahora una, despacito, despacito. Vamos arriba, 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 ¿eh? Cuando diga yo. Sí. Ya. ¿Qué le parece? ¿A que soy un artista? Pues sí, pero ¿y usted quién es? El mejor jefe de la clase de todos los tiempos. Los grandes éxitos no hubieran sido tan grandes sin mi ayuda. Ah, ya, la CLAC. Era, bueno, sí era, más que es, ese grupo de personas que iniciaban los aplausos y ayudaban a calentar el público. Exacto, y hacerle gritar muchas veces, ¡bravo, viva! ¡Otra, otra! La otra tarde fuimos a un estreno y precisamente el actor dijo un monólogo. Cuando terminó, nosotros, como estaba el público muy frío, arrancamos el aplauso y empezamos a decir, ¡otra, otra, otra! Y el actor tuvo que repetir el monólogo. Claro, cuando terminó, otra vez, aplauso fuerte, ¡otra, otra, otra! Hasta que uno del público se levantó y empezó a gritar, ¡otra, otra, otra! ¡Hasta que te la prenda! Claro, se cargó el estreno. ¡Qué tontería! Tontería no. Precisamente fuimos a un estreno también. Me llamó la atención porque había un señor en el teatro con un perro más mono. Y el perro riéndose todo el rato y aplaudiendo. Una risa y unos aplausos en el perro. Claro, el señor que estaba al lado, alucinado. ¿Cómo aplaude el perro? Oye, qué alegría tiene el perro. ¿Cómo le está gustando la obra al perro? Claro, ya el hombre le preguntó al dueño del perro, oiga, ¿le está gustando mucho al perro la obra, eh? Dice, sí, eso es lo que me sorprende, porque en casa cuando ha leído el perro la crítica ha dicho que no le iba a gustar nada. La verdad, eso no me lo puedo creer. Pues créaselo, ahora lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando fuimos a un estreno de un gran teatro. 7.000 butacas había, nada más ni nada menos. Una exageración de butacas. Nosotros de la CLAC nos fuimos arriba, como siempre, al gallinero. Cuando miramos abajo, ya había nada más que una persona, de espectador, desolador. ¡Qué tristeza! Salió el actor, dice, respetable público, y se levantó aquel y dice, no, llámame Pepe, estamos en confianza. Claro, el actor al ver el detalle del hombre dijo, pues mire, en honor a usted le tengo que dar las gracias y le voy a hacer el monólogo que tengo de 1 hora y media, nada más que para usted. Dice, no, cuanto antes termine mejor, que soy el portero que tengo que cerrar el teatro. Bueno, la pena de verdad es que tenga las manos tan pequeñas. Por eso he traído estas tan grandes, para dar un fuerte aplauso a todos aquellos que han hecho posible que los actores por fin tengamos una casa. Muchas gracias.
Vamos a ver qué dice esta tarjeta.